se da un nuevo golpe. De hecho, se dan 3 golpes el día de ayer en temas de seguridad, detenciones verdaderamente importantes de parte de Omar García Harfuch, que pues acaba de regresar también de la gira con la presidenta Claudia Sheinbaum allá en esta cumbre del G7 y han de nuevo dado 3 golpes contundentes. Vamos con el primero. Un golpazo al huachicol. Chéquense esto. Otro golpe al huachicol. Recordemos que en Tabasco hace unos días se hizo el decomiso de huachicol más grande que se tiene en la historia de nuestro país. Que eran creo que 2 o 3 millones de litros de combustible robado. Hoy se hace el segundo decomiso histórico. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa que en un operativo de la Secretaría de Seguridad, la Sedena, la Marina, la Fiscalía y la Guardia Nacional, se decomisaron 1.2 mil litros, no, 1.200.000 litros, perdón, 1.2 millones de litros de combustible en Allende, Nuevo León. En estos megatanques y en estos también contenedores de tráiler improvisados, que esto es peligrosísimo para mantener hidrocarburos al interior. Ahí lo vemos, ¿no? Con lo cual, a ver, ¿dónde está? Perdón. Un segundito. Con lo cual, pues bueno, es muy importante este decomiso histórico. Es un golpazo, ¿no? Al tema del huachicol. Vemos también cómo tenían acá, pues ya especie de, pues dispensadores improvisados. Repito, estos no son cilindros. Los cilindros para resguardo de combustible son estos. Y estas eran una especie de cajas de tren improvisadas para el manejo de hidrocarburos, lo cual, repito, es altamente peligroso. 1.2 millones de litros de hidrocarburo. Se da el segundo golpe también ayer. Hallan un túnel de 1 kilómetro bajo un cuartel de la Guardia Nacional. Pasaba por viviendas y patios fiscales hasta bodegas en California. Se estimaba que operó cerca de 10 años. Y aquí están las fotos también que sube Omar García Harfuch, ¿no? Dicen en Tijuana, Baja California, elementos de las fuerzas de seguridad, en coordinación con el gobierno de Baja California, complementaron una orden de cateo por delitos contra la salud y localizaron este túnel de aproximadamente 600 metros de longitud que conectaba a México con Estados Unidos, el cual era utilizado para trasiego de drogas. Y vemos pues estos clásicos túneles que yo no le voy a adjudicar de quién sea esto, pero pues todos sabemos qué organización delictiva era la que movía estas cosas por túneles, ¿verdad? Aunque yo creo que ya todos lo han de mover así. Pues en un principio, si dicen que tiene 10 años operando, bueno, pues era el grupo de Sinaloa, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¡Wow! Un megatúnel para el trasiego. Y esto que vemos acá, en los lados, son rieles. Con lo cual, pues pueden montar una especie de estos carritos que se usan mucho, sobre todo en el tema de la minería, para extraer minerales o también para sacar residuos de donde vas escarbando, con lo cual pues eran decenas de kilos, incluso toneladas las que pasaban con una sola pasada de este carrito. Quién sabe cuánto habrá sido realmente lo que movieron, pero no es todo. Otro golpe más. Una acción coordinada entre la defensa y la fiscalía en Tijuana. Elementos del ejército detuvieron en 2 acciones diferentes a Pablo Edwin N., alias El Flaquito, y a 3 personas más. Edwin es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región por el control de las rutas del tráfico de drogas a Estados Unidos. Durante su detención se aseguraron drogas, armas de uso exclusivo del ejército, cargadores, municiones, equipo táctico y vehículo e inmuebles. Vamos a ver, ahí está el traslado de estas personas. Veremos cómo los van descendiendo de estos aviones de la... ¿Qué es? ¿Guardia Nacional o es la Marina? ¿Qué son de la Guardia Nacional? Bueno, llevando a los capos
a los capos de Tijuana, ¿no? Esta que durante muchos años fue, antes de que Sinaloa tomara el control total del trasiego de drogas, hablábamos que Tijuana, con el cártel de Tijuana, con aquellos pues primeros narcos, ¿no? Con el Señor de los Cielos, con Amado Carrillo, era donde pues empezaron a ser los grandes líderes de las organizaciones delictivas. Hoy la presidenta también habla sobre una reforma en tema de seguridad en el ámbito de la prisión preventiva oficiosa para evitar que jueces carnales logren sacar de prisión a algunos pillos por pues favores, quitándole esta facultad a los jueces, que ya no decidan ellos cuando la prisión es oficiosa y cuando la prisión tiene que ser justificada. En el 19 constitucional, desde el 2019, con el presidente López Obrador, se establecieron una serie de delitos que representarían prisión preventiva oficiosa. Hay quien plantea que todo debería ser prisión preventiva justificada, si mal no me acuerdo, ese es el nombre. ¿Qué significa esto para la gente? Que depende del juez, de la evaluación del juez, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público, si la persona lleva su proceso en libertad o lleva su proceso en detención, privado de su libertad. Hay quien dice que todo debería ser prisión preventiva justificada, de tal manera que esté a criterio del juez si es privado de su libertad o no. De todas maneras, en la prisión preventiva oficiosa no es que siempre se va a detener, está siempre a criterio del juez de acuerdo a las pruebas que presente el Ministerio Público. Desde mi perspectiva, y lo he mantenido desde la jefatura de gobierno, frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante, incluso para protección de los propios jueces, ahora viéndolo en apoyo a los jueces, que haya ciertos delitos en donde el juez no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa o que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como homicidio, por ejemplo, o ciertos delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa. Esto ha generado una discusión muy grande. Entonces, frente a la situación actual, pues ahí está, ¿no? Otra más de las reformas en materia de seguridad que me parece bastante muy importante que se aclaren todos estos puntos y sobre todo que, digo, ahora va a ser más difícil debido a que existe un tribunal de disciplina judicial, que es alguien que literal le va a estar revisando a los jueces que no se pasen de galleta, lo cual va a disminuir mucho estos escándalos, pero que sin duda alguna, pues no, nadie está exento de ellos, con lo cual, pues la presidenta acota esto en términos constitucionales para que los jueces pues se tengan que acatar y apegar a lo que 100% dice la Constitución, porque bueno, como buenos jueces, muchos de ellos, los famosos jueces de carrera, ya se saben todas las chicanadas legales, ¿no? Para hacer y para liberar y para cobrar por afuera o por abajo de la mesa sobre todo a los que tienen para pagar, ¿no? Que muchas veces son los peores delincuentes, los de cuello blanco y los que se dedican al tema de drogas y pues sí, secuestro y todo este tipo de cosas.